El padre de mi hija nos dejó solas cuando ella nació y me obligó a criarla como madre soltera. 4 años después aparece y quiere quedarse con la niña. Publicado por /Tasinglam. Soy madre soltera de una niña de 6 años. He criado a mi hija completamente sola. Ella nació de una aventura de una noche con un ahora ex amigo de 37 años. Nunca tuvimos una relación, y él se negó a involucrarse en mi embarazo o en los primeros 4 años de vida de mi hija. Estaba emocionalmente estresada porque es un gran cambio, pero nunca le pedí manutención ni lo obligué a involucrarse. Tengo suficiente ingreso para enviar a mi hija a una escuela privada. Estoy perfectamente bien por mi cuenta. El problema comenzó cuando él reapareció de donde sea que estuviera y decidió que quería visitarla. No figura en el certificado de nacimiento de mi hija. En ese campo, el padre aparece como desconocido. Él quería que eso se corrigiera. Le dije que no y que, si quería lo mejor, le permitiría verla durante salidas conmigo o con los padrinos de mi hija. Él aceptó, pero ha estado constantemente presionando por derechos parentales. El tribunal ya le dio una respuesta clara: no, a menos que pague 4 años de manutención, que con sus ingresos ascienden a unos $230,000 americanos, y no ha pagado ni un centavo. Mi hija ni siquiera lo llama papá ni lo reconoce como tal, lo llama señor. Mantengo todo muy claro. Nunca hablé mal de él ni inventé historias. Cuando ella preguntaba por su padre, yo solía decirle que solo éramos nosotras dos. Incluso durante el juicio, el agente asignado de CPS testificó que mi hija no tenía afecto ni una relación clara con su padre biológico. El problema principal ocurrió durante una reunión de la Asociación de Padres y Maestros. Él decía cosas como, mi familia piensa, o, lo que es mejor para mi familia. No estuve de acuerdo con él y expresé que mi hija tenía diferentes necesidades y que esas son la prioridad. Él estaba claramente enojado. Después de la reunión, hubo un momento para que los maestros y padres se mezclaran y hablaran sobre el progreso de los niños. Una de las maestras se me acercó para disculparse, diciendo que no sabía que a mi esposo y a mí no nos gustaba un proyecto que estaba haciendo con los niños. Le dije que no tenía esposo y que a mi hija le encantaba el proyecto y quería ser parte de él. La maestra entonces me dijo que mi ex amigo estaba hablando como si fuera mi esposo y representara a la familia. Me llené de ira. Me acerqué a él y le dije en voz alta que necesitábamos hablar. En privado, en el estacionamiento, le dije que no éramos una familia y que o respetaba que yo era la única que podía tomar decisiones sobre la educación de mi hija o no estaría involucrado. Él comenzó a hablar sobre ser el padre biológico y le recordé que no había pagado un centavo para la manutención de mi hija ni para su educación privada. Desde entonces, no he intentado ver a mi hija, lo cual a ella no le molesta en absoluto. Le pregunté, me siento un poco mal por lo que dije. ¿Estoy equivocada aquí? Edito para agregar esto porque los mensajes privados me están volviendo loca. Él tiene el dinero para pagar la manutención. Eligió no pagar. Nunca se le prohibió estar involucrado. Tenía mi número de teléfono y le envié fotos e invité a cumpleaños y otras celebraciones importantes. Nunca asistió. No estamos en los Estados Unidos. Actualización una semana después. Voy a comenzar diciendo que el padre de mi hija de 6 años, a quien llamaré Jeff, nunca fue mi pareja romántica. Tuvimos una aventura de una noche. No me gusta que la gente lo llame mi ex porque hace parecer que tuvimos algún tipo de apego emocional. Nunca estuvo involucrado después de que le dije que estaba embarazada y, de hecho, quería que interrumpiera el embarazo. Pero decidí criar a mi hija sola ya que tengo suficiente dinero para hacerlo sin la necesidad de su manutención, tanto durante el embarazo como en los primeros 4 años. Jeff no estaba en la escena. Siguiendo la recomendación de mi madre, le envié fotos y lo invité a eventos especiales, pero siempre respondió que no tenía interés en mi hija. Hace 2 años reapareció y comenzó a exigir derechos parentales. Cuando no cumplí con sus demandas, me demandó, pero le dijeron que no obtendría derechos parentales. Se le dio la opción de pagar manutención, después de lo cual su solicitud de derechos podría ser revisada, pero se ha negado. Tiene el dinero, mucho más que yo, pero sigue negándose. Aún así, le ofrecí que viera a mi hija de manera casual sin necesidad de manutención, bajo el acuerdo de que cualquier cosa legal, médica o educativa no lo involucraría. Puso a prueba los límites en la reunión de la Asociación de Padres y Maestros y tuvimos una discusión después de eso. No supimos de él durante casi 6 semanas hasta que llamó para reunirnos en Navidad. Después de mucho debate, acepté llevar a mi hija con la condición de que sus padrinos pudieran acompañarnos. Así que fuimos a la cena de Navidad, solo para descubrir que Jeff está casado y nunca le había dicho a su familia que tenía una hija. Fue incómodo ser juzgada por un grupo de extraños. Todo fue muy incómodo. Voy a usar nombres ficticios, pero digamos que el nombre de mi hija es Katie.
La esposa de Jeff siguió llamándola Gabrielle, un nombre completamente diferente al de mi hija. Además, la esposa era muy física, tratando de cargar a mi hija o de comportarse como su madre. Yo intervenía o le pedía amablemente que me dejara encargarme de mi hija. Todo el tiempo prácticamente me ignoraba. Pero como Katie no parecía nerviosa, decidí aguantar. Alcancé mi límite cuando mi hija dijo que necesitaba ir al baño y esta extraña respondió: «Oh, Gaby, ¿necesitas ir al baño? Deja que mamá te cambie». Mi hija no ha usado pañales en mucho tiempo y es perfectamente capaz de ir al baño sola. Inmediatamente le dije que se mantuviera alejada de mi hija y que nos íbamos. La mujer empezó a gritar que estaba secuestrando a su niña y trató de lanzarse hacia mí. Sus suegros intervinieron, reteniéndola y consolándola, diciéndole que no nos íbamos y que se calmara, como si ella fuera la víctima. En ese momento, simplemente miré a Jeff y le dije que mejor explicara o llamaría a la policía. Me pidió que habláramos en privado en otra habitación y sugirió que dejara a mi hija con sus padres. No había manera de que eso sucediera. Los padrinos de Katie la llevaron con ellos a pesar de que la esposa de Jeff estaba teniendo un colapso emocional. Jeff y yo hablamos afuera, y él explicó que él y su esposa recientemente habían perdido a una hija. No entraré en detalles específicos, pero fue algo repentino y no fue culpa de nadie. Como pueden imaginar, causó algunos problemas psicológicos para su esposa. Aparentemente, Jeff tuvo la brillante idea de que pasar a Katie como su hija perdida ayudaría a su esposa sin decírmelo a mí. Por eso quería las visitas y los derechos parentales. Me rogó que dejara a mi hija con él por un tiempo. Le pregunté cuál era su plan para cuando su esposa se recuperara. Su respuesta fue asquerosa: «Bueno, simplemente te la devolveré y será como antes». Le dije que estaba loco si pensaba que permitiría que usara a mi hija de esa manera. Lo que su esposa necesita es terapia con un profesional, no alguien alimentando sus delirios. Y dejé claro que no permitiría que esa mujer se acercara a mi hija. Él me dijo que era cruel y que no entendía el dolor de perder a un hijo. Estuve de acuerdo, pero le recordé a Jeff que mi prioridad no era su familia, sino mi hija. Lo que él y su familia hagan para superar su duelo no tiene nada que ver con nosotras. También le dije que llamara a su abogado porque iba a asegurarme de que nunca tuviera contacto con mi hija nuevamente, así que eso es lo que estoy enfrentando. Ha estado bombardeando mi teléfono desde Navidad, pero puedo ignorarlo fácilmente. Mi hija y yo nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Edito para agregar que mi hija tiene garantizada su estabilidad económica. Tiene un fideicomiso y yo tengo un muy buen salario en mi posición. Si ella tuviera 18 años ahora, podría cubrir sus estudios universitarios sin necesidad de préstamos. No necesita manutención para su calidad de vida. Si pudiera obtener la manutención y no preocuparme de que su padre intente algo, lo demandaría sin dudarlo. Pero después de hablar con un abogado y entender los riesgos, he decidido que la manutención o una posible herencia no valen la pena si pongo en riesgo la seguridad de mi hija. La seguridad siempre es lo primero. Segunda actualización 2 semanas después. Hola a todos. Decidí publicar una última actualización ya que me mantendré en completo silencio por mucho tiempo. Mucha gente estaba preocupada por mi hija y por mí, y realmente lo aprecio. Ambas estamos seguras. Actualmente, ella está disfrutando de unas maravillosas vacaciones con sus padrinos, y yo estoy haciendo mis propios arreglos para seguir adelante. Mi abogado está trabajando duro para mantener todo en orden. Su primera acción fue enviar una orden de cese y desistimiento, y estamos apuntando a una orden de no contacto. Dice que tenemos un caso sólido, y esperamos que esto se resuelva relativamente rápido, aunque eso signifique 1 año o 2. Obtuvimos una orden de restricción temporal que dura hasta nuestra primera audiencia, pero podría extenderse después de eso. No he tenido contacto directo con Jeff. Él también contrató un abogado y trató de enviar una amenaza sobre obtener la custodia total. Mi abogado se rió de eso, ya que su argumento era alienación parental, lo cual no tiene fundamento, considerando que tengo pruebas de que intenté involucrarlo durante años. Al parecer, enviar algunos correos electrónicos mostrando mis esfuerzos fue suficiente para que cambiaran el reclamo de alienación parental a otra cosa. Mi abogado no está preocupado en absoluto. Después de mucho pensarlo, decidí que mudarme será necesario. No es algo que pueda hacer de un momento a otro, pero estaré buscando nuevas casas en el mes próximo con el objetivo de mudarme en algún momento de este año. La escuela seguirá siendo la misma, pero hablaremos con la administración para asegurarnos de que solo ciertas personas puedan recoger a mi hija. Parte de esa decisión incluye contratar a un conductor privado. Es alguien en quien confío completamente y que ha trabajado para familiares en el pasado, así que estoy muy cómoda con la idea, y mi hija también lo está. Ahora solo tengo que asegurarme de que no vayan por comida rápida todos los días después de la escuela. Honestamente, las cosas no son tan aterradoras en este momento.
Tengo un buen abogado, pruebas sólidas, y mi pequeña está feliz y saludable. Me voy a concentrar en manejar las cosas poco a poco. Debido a los procedimientos legales, no espero publicar más actualizaciones pronto. Para quienes me envían mensajes privados llamándome horrible por mantener a mi hija alejada de su padre o diciéndome que no debería haberla tenido, por favor dirijan sus pensamientos al vacío. Estoy muy ocupada. Tercera actualización 2 meses y 2 semanas después. No tenía intención de hacer una nueva publicación, pero hoy absolutamente superó todo. No tuve que lidiar directamente con Jeff, en cambio, envió a un sacerdote a acosarme en el trabajo. Seré muy franca. Estoy completamente desvinculada de la religión. No soy atea, pero realmente no me gusta la idea de la Iglesia Católica, que es la religión predominante en mi país. La respeto, y la mayoría de mi familia es católica, por lo que tengo un respeto distanciado hacia los funcionarios de la Iglesia. Hoy estaba haciendo papeleo cuando recibí una llamada sobre un sacerdote que pedía verme. No tenía reuniones programadas y, a menudo, recibimos visitas de clérigos pidiendo donaciones o participación en eventos, así que pensé que era eso. Le dije a la secretaria que lo dejara pasar, y al principio todo parecía cortés. Nos dimos la mano, intercambiamos saludos y conversamos un poco. Luego, el sacerdote comenzó a decir que le había llegado la noticia de que yo era una mujer soltera con un hijo y que aparentemente estaba viviendo una vida de depravación y odio. Sus palabras. Me quedé sorprendida, pero acepté que era una madre soltera, aunque no veía cómo vivía en depravación y odio. Luego continuó diciendo que sabía que estaba prohibiendo a mi hija pasar tiempo con su padre y me acusó de andar por ahí, con hombres en lugar de vivir una vida piadosa. Expresó su preocupación y sugirió que sería mejor para mi hija vivir con una familia adecuada, en lugar de ver cómo me vendo a mí misma. Sentirme enojada fue quedarse corta. Mantuve la calma porque estaba en el trabajo y no tenía intención de gritarle a un hombre religioso en un entorno profesional. Le dije con calma que mi hija estaba bien conmigo, que vivía una vida segura y feliz, que mis asuntos personales eran míos, y que no tenía intención de enviarla a otro hogar. Luego mencioné que, si no había nada más, debería irse, ya que tenía otros asuntos que atender. Fue entonces cuando reveló sus verdaderas intenciones, confirmando que era cosa de Jeff. El sacerdote me dijo que no creía que mi hija sería feliz conmigo, pero que su padre era bien respetado en su iglesia y la criaría como una verdadera dama cristiana. Ante eso, me reí y simplemente dije que no. Nuevamente, le recomendé que se fuera y le dije que si no lo hacía, llamaría a seguridad. Se fue diciendo que intentaría hablar conmigo nuevamente cuando no estuviera histérica. Informé a mi secretaria y a seguridad que no lo dejaran entrar a mi oficina de nuevo e inmediatamente llamé a mi abogado. Aunque no tengo grabación de audio, tenemos imágenes de seguridad de él entrando a mi oficina. Gracias nuevamente a todos los que enviaron buenos deseos en mi publicación anterior. Todavía estamos trabajando en la mudanza, pero la escuela ya ha comenzado y mi hija la está disfrutando. Todavía tenemos la orden de restricción temporal contra Jeff y su esposa, y los funcionarios de la escuela están completamente al tanto. Cuarta actualización 2 meses y 3 semanas después. Hola, Reddit. Esta actualización llegó mucho antes de lo planeado, y aunque me alegra anunciar que mi hija y yo finalmente estamos libres, hay algunas noticias tristes mezcladas. Antes de entrar en la actualización, responderé algunas preguntas que he recibido. ¿Sabía que Jeff estaba casado? No. No estaba casado cuando tuvimos nuestra aventura de una noche. ¿Estoy interesada en Jeff? No. Soy aromántica, lo que significa que no desarrollo sentimientos románticos. No creo que esa mentalidad sea saludable para una pareja a largo plazo, por lo que me niego a tener citas. Estaba bien con aventuras de una noche hasta que tuve a mi hija. ¿Por qué enviaba información a Jeff? Porque mi madre me lo recomendó, y tenía toda la razón. Si no lo hubiera hecho, él podría haberme demandado por alienación parental. Al tratar de involucrarlo, he podido probar que no lo mantengo alejado por rencor, sino porque genuinamente creo que es un peligro. ¿Por qué no hablo más sobre las emociones de mi hija? Bueno, sin ánimo de ofender, solo compartiré información limitada sobre mi hija de 6 años. Esto es Internet, y aunque la mayoría de las personas en Reddit no son malas, prefiero proteger su privacidad. Ahora, la actualización, aunque nuestro caso aún no ha sido revisado formalmente, estaba programado para septiembre de 2025. El abogado de Jeff contactó al mío para decir que estaban renunciando a su demanda por derechos parentales. Hace unas 6 semanas, Jeff aceptó formalmente renunciar a cualquier derecho o responsabilidad sobre mi hija. Sé que mucha gente se preguntará, ¿y qué hay de la manutención o la herencia? Continúa leyendo y te explicaré por qué no vale la pena. Mi abogado revisó minuciosamente los documentos para asegurarse de que no fuera alguna trampa legal y confirmó que eran legítimos. Jeff no pedía nada a cambio, solo renunciar a todo reclamo. No lo cuestioné más, firmé los documentos, y ahora solo estamos esperando unas semanas para confirmar que todo está finalizado.
Dado que ambas partes están de acuerdo, debería avanzar relativamente rápido en los tribunales. Si parece extraño que Jeff de repente se rindiera, pensé lo mismo. Para ser honesta, estuve tentada a investigar, pero estaba demasiado ocupada haciendo arreglos. Planeo mudarme. No voy a salir del país, pero planeo moverme más cerca de mi sistema de apoyo, que incluye a los padrinos de mi hija. Resulta que hay una propiedad en venta a menos de 5 minutos de ellos. Aún no hay una casa construida, así que tengo mucho que gestionar, pero ese es el lugar donde planeo construir nuestro nuevo hogar. También adoptamos no 1, ni 2, sino 3 perros. El gato probablemente está planeando mi desaparición por ello. Con todos estos cambios, debo admitir que no tuve tiempo de investigar. Toda la situación terminó llegando a mí en lugar de que yo tuviera que buscarla. Me encontré con los suegros de Jeff por casualidad mientras esperaba en una tienda. Los conocí brevemente durante esa caótica fiesta de Navidad del año pasado, pero esta fue la primera vez que realmente hablamos. Afortunadamente, mi hija estaba en la escuela. Cuando la conversación se tornó seria, me reconocieron y me pidieron si podíamos hablar. Al principio no estaba segura, pero decidí ser educada y les ofrecí comprarles un café. Fueron muy amables y no mostraron actitudes arrogantes en absoluto. Me explicaron que lamentaban el comportamiento de su hija y que no había sido la misma desde que perdió a su bebé. Para aquellos que lo adivinaron, ella usaba el nombre de su bebé fallecido para referirse a mi hija, y tenían razón. Solo querían aclarar las cosas. Les dije que no los culpaba personalmente, pero que no podía perdonar a su hija ya que había sido una gran preocupación para mí. Fue entonces cuando todo se desmoronó. La madre comenzó a llorar y el padre explicó que la esposa de Jeff había fallecido por causas autoinfligidas. Me sentí como una basura por las cosas que había dicho. Me disculpé, pero ellos fueron muy generosos y me aseguraron que sabían que yo no tenía idea. Hablamos un poco sobre ella y su nieta, y descubrí que lo que Jeff me había dicho sobre cómo murió su hija era mentira. Ahora no me siento tan amable por mantenerlo en secreto. Jeff sacudió a su bebé cuando estaba inquieta. La bebé tenía cólico, que es cuando los bebés lloran sin parar por razones poco claras. Estaba furiosa. Todavía lo estoy. Nadie debería sacudir a un bebé hasta el punto de que fallezca. Eso es ampliamente diabólico, en mi opinión. Jeff me había dicho que su hija murió de muerte súbita infantil, que lamentablemente es común aquí. Pero ahora sé la verdad. Ellos hablaron sobre Jeff y cómo él les había asegurado que yo estaría de acuerdo con su plan de hacer pasar a mi hija por su nieta perdida, pensando que ayudaría a su hija a sanar. Puedo entender cómo en su dolor no estaban pensando con claridad. Jeff es encantador y, combinado con el dolor, eso lleva a malas decisiones. Se dijeron otras cosas, pero el punto principal fue que no querían que guardara resentimiento hacia su familia ni hacia su hija. Les aseguré que no los odiaba a ellos ni a su hija y expresé lo mucho que lamentaba lo que habían pasado. Me dieron una foto de la media hermana de mi hija. Era una bebé muy linda, y planeo explicarle esto a mi hija algún día. Creo que es importante que ella lo sepa. Ahora también sé dónde están enterrados la esposa de Jeff y su bebé. No creo que vaya a visitarlos aún, pero cuando las cosas no estén tan recientes, llevaré a mi hija a visitar a su hermana. Llamé a mi abogado después para informarle sobre estos nuevos detalles. Me reprendió por haber hablado con los suegros sola, pero entendió la situación. Mi abogado es un buen amigo y suele ser muy directo cuando cometo errores. Me prometió que se asegurará de que cualquier vínculo legal restante entre Jeff y mi hija esté completamente roto. También han salido a la luz otras cosas. La gente tenía razón. Jeff había estado mintiendo a todos, tratando de presentarse como un padre ejemplar que fue injustamente separado de su única hija sobreviviente. Desafortunadamente, en mi país, las madres solteras a menudo son juzgadas como rompehogares o mujeres de mala reputación. Así que he tenido algunos encuentros desagradables con personas lanzándome insultos y amenazas. Otra cosa que surgió, que sucedió aproximadamente 2 semanas antes de que Jeff se diera por vencido, fue que comenzó a decirle a la gente que me había ofrecido matrimonio, pero que yo lo rechacé y que siempre iba tras su dinero. No estoy segura de cómo tiene sentido eso. Afortunadamente, esa mentira no llegó muy lejos con aquellos que realmente nos conocen. Siempre he dejado claro que nunca me casaré y definitivamente no necesito su dinero. Trabajé arduamente para obtener un empleo de alto ingreso que me permita cuidar de mi madre y ahora de mi hija. No me interesan los lujos excesivos. La esposa de Jeff falleció poco antes de que él enviara el acuerdo para renunciar a cualquier derecho sobre mi hija. Eso explica por qué se rindió. Aún así, creo que es una de las personas más horribles que existen, una persona con derecho y sin corazón. Se sentía con derecho sobre mi hija, falló a su esposa y fue responsable de la muerte de una bebé inocente. Espero que el karma sea real y le dé lo que merece. Quiero decir más,
Pero no quiero infringir las reglas de Reddit. Quizás actualice esta publicación si ocurre algo más, pero realmente espero que este sea el final. Solo quiero cerrar este capítulo y concentrarme en un nuevo comienzo. Sobre por qué Jeff no está en la cárcel, no puedo decirlo con certeza. Tienen que entender que estoy basándome en lo que me dijeron los suegros de Jeff y lo que sé de él. No soy detective. Mi suposición es que él o bien pagó para evitarlo o logró que pareciera un accidente. Hasta ahora, todos con quienes he hablado que conocían sobre la muerte de su hija creían la misma historia que yo, que falleció repentinamente mientras dormía. No dudo de los suegros, suena como algo que Jeff haría en este punto. Comentarios sobre las leyes de mi país. No estamos en los Estados Unidos. En primer lugar, las leyes estadounidenses no se aplican aquí en mi país. Un soborno en el lugar adecuado puede hacer que muchas cosas desaparezcan. Quinta actualización 3 meses después. Bien, han pasado 3 meses y todos son buenas noticias para comenzar. Finalmente estamos libres de Jeff. La vida ha vuelto prácticamente a la normalidad. Mi hija solo preguntó por Jeff una vez, cuando fuimos al parque donde solíamos encontrarnos con él, y solo fue para asegurarse de que el señor no estuviera allí. También visitamos la tumba de su hermanita juntas. Le expliqué la situación lo mejor que pude. No creo que ella entienda completamente lo que sucedió con su media hermana, pero poco a poco iremos hablando sobre ello. Otro gran cambio es que estoy saliendo con alguien. Y no, sigo siendo aromántica. Mi mejor amigo, quien había estado viviendo en Estados Unidos, recientemente regresó y me pidió salir. Cuando le dije que era aromántica, dijo que no había presión para tener sentimientos románticos, solo quería una pareja en quien pudiera confiar. Aunque no es una relación tradicional, es realmente agradable. Lo adoro como amigo, aunque no tengo sentimientos románticos por él. Ha conocido a mi hija, pero estamos tomando las cosas con calma y no planeamos mudarnos juntos por mucho tiempo. Por otro lado, escuché que Jeff aparentemente está comprometido de nuevo. Creo que es algo muy bueno que hayamos hecho ese acuerdo de no contacto. Si alguna vez intenta algo relacionado con mi hija, ese documento será suficiente para que el tribunal le diga que se retire. En general, estamos felices y seguras. Estoy agradecida por todo el apoyo que he recibido aquí durante el infierno que fue lidiar con Jeff.